Ok, entonces vamos a ver mutación, selección natural y herencia y, bueno, unas generalidades para empezar. Tenemos que el desempeño es, voy a leer literal, estables correlaciones entre mutación, selección natural y herencia. Nuestro indicador básico va a ser comprende el proceso de síntesis de proteínas y la relación que existe entre selección natural, mutación y herencia. Por supuesto que es abarcar mucho tema, pero lo haremos de forma pausada y tranquila para entenderlo. Y entonces, bueno, pues el objetivo general de la clase es introducirlos a ustedes a cómo ocurre la evolución en las especies, pues comprendiendo fenómenos genéticos que dan lugar para que ocurra dicha evolución. ¿Mm? Pero empecemos por lo interesante, es decir, imaginemos que estamos no sé, en el club y de repente aparece este Macareopterus regulus, es decir, esta ave que es bien particular, porque como ya lo habíamos visto, recuerden que en las aves hay un dimorfismo sexual pronunciado y básicamente se sabe que el macho es el más colorido, el más llamativo y la hembra pues es la más apagadita. ¿M? Entonces veamos esta sencilla ave que demuestra aquí una característica en particular, que es un copete rojo bien en estilo punk, pero que es bastante llamativo pues para el tema de reproducción y demás. En el pecho tiene un patrón dispuesto a modo de líneas, que también pues le puede resultar atractivo a la hembra. Pero la pregunta es, ¿por qué? Es decir, si nosotros tenemos esta ave, sabemos que tiene esas características de dimorfismo sexual, que posiblemente está compitiendo con su misma especie para poder reproducirse, pero ¿por qué? Es decir, ¿cómo fue capaz de lograr desarrollar todo este copete, toda esta cresca y de ese color en particular? ¿Mm? Veamos este, por ejemplo, este Promerops caffer, que es una de las especies que se encarga, por ejemplo, del control de plagas, de mosquitos específicamente. ¿M? Entonces uno dice, bueno, vaya, pues el ave con su función, su canto y demás, sí, pero vean esta larguísima cola que posee. Y como es acostumbrado, pues, la hembra va a elegir el que pues más largo lo tenga. Entonces creo que este Promerops caffer va a triunfar respecto a ese proceso de selección. ¿M? Pero entonces basta seguirse preguntando por qué, es decir, por qué, qué mecanismos ambientales, fisiológicos, morfológicos, genéticos, citológicos, perdón, influyen para que esa cola siga creciendo y para qué le sirve, ¿sí? Eh, Podríamos hablar de lo mismo de selección sexual, pero respecto a supervivencia podría ser una desventaja porque un depredador fácilmente podría agarrar su cola y devorarlo. Ahora, no solo es selección sexual, no es solo desarrollar características fenotípicas que sean una ventaja para la reproducción, sino también es eficacia en el camuflaje y eficacia a la hora de cazar. Visualicen muy bien la siguiente imagen y por favor díganme si ven algo. Ocupemos 10 segundos y si alguien sabe lo que hay en esta imagen, dígalo por favor. Les voy a dar una pista, es un animal. Es decir, si nosotros fuéramos la presa, ya estaríamos muertos y ni siquiera nos dimos cuenta de que nos atacó. Brian dice un leopardo, sí, señor. Tienes toda la razón. Oh, Brian, y vean dónde está el leopardo. ¿M? Véanlo encerradito acá en este círculo rojo. Voy a ampliar más la imagen para que ustedes lo puedan apreciar de una mejor forma. Véalo acá. Uy, se ve un poco pixelado. Pero ¿quién se iba a imaginar que ese felino estaba detrás de esas rocas y en esta superficie tan empinada? ¿Mm? Chéquenlo ahí, está. Síganse preguntando por qué. Es decir, ¿qué mecanismo determina todo eso? Las características, las habilidades y demás. ¿Mm? Vea, por ejemplo, esta águila pertenece al orden de los falconiformes, perdón, accipitriformes, porque falconiformes abarca todo lo que son halcones, accipitriformes abarca lo que son águilas y lo que son aves que se alimentan de carroña, como los chulos. Pero vea este Pandion alietus, que lo tenemos en Colombia, es el águila pescadora.
y vea cómo proyecta esas alas hacia atrás. ¿Para qué? Para ganar velocidad, ¿sí? Y tener una tasa de efectividad al cazar a la presa mucho más alta. Además, sumémosle el tema de división, ¿no? Acá está en otro ángulo, en un ángulo más, como más apreciable. Vea cómo se dispone la forma del cuerpo, las alas y demás partes de esta águila para llegar a cazar a un pez. Y entonces uno dice, hermano, pero es que estos animales están teniendo en cuenta muchas variables físicas. Están teniendo, ustedes saben, el tema de rozamiento, pues porque el aire es un fluido y también hay rozamiento. La gravedad, presión atmosférica, velocidad, etcétera. Pero pues obviamente el águila no va a ser consciente de eso, pero sí es un factor ambiental importante que determina pues esas características que tiene esta águila pescadora. Pero bueno, da la casualidad que ustedes están sincronizados con Octavo porque ellos están viendo el mismo tema, pero ustedes están viendo como más un tema más evolutivo. Pero recordemos conceptos muy rápidos. Lo importante aquí del tema de selección natural es que nosotros no vamos a aprender lo que ha dicho Charles o Carlos Darwin, como quieran decirle, pero es Charles Darwin, del tema de selección natural en el momento en el que él publicó pues este postulado. No, nosotros vamos a ver la teoría sintética de la evolución, pero hay que tener en cuenta varios factores pues, que influyeron para que se diera dicho postulado. Y obviamente fue la combinación de los postulados de Gregor o Gregorio, como quieran, y Charles Darwin, ¿sí? Gregorio Mendel decía que todas esas características, supongamos pues la de esa águila, de esas aves, o de ese leopardo de las montañas, se transfieren gracias a una herencia de caracteres que tuvo una generación anterior. ¿Mm? Y Charles Darwin decía, bueno, él todavía no sabía los postulados de Mendel, porque acuérdense que si Darwin hubiera alcanzado a recibir la correspondencia que Mendel le envió, ya estaría la teoría sintética de la evolución. Pero él tenía una leve idea de que esos rasgos fenotípicos o características se trascendían en la descendencia y por ende ocurría un proceso de evolución. ¿Mm? Por favor, recordemos nuevamente, ustedes dirán, es que yo siempre repito esto, pero es importante que lo recuerden siempre. El ADN, que es esa maquinaria que tiene la información genética para absolutamente todo, va a estar en el núcleo, pero ojo porque también vamos a tener ADN en las mitocondrias y en el caso de las células vegetales va a estar en el cloroplasto. Recuerden, por favor, siempre no solo hay ADN en el núcleo de las células procariotas, perdón, eucariotas, y en el caso de las procariotas estaría pues disperso en toda la integridad de dicho organismo procariota. Aquí un ejemplo. Esto es un corte histológico de una neurona eh, del cerebro y entonces ustedes lo que están viendo es cómo mediante técnicas de tinción se ha podido determinar pues la ubicación de esa neurona. No es que sea morada, sino que ese tinte se utiliza para que uno pueda detectar organelos celulares o la mismísima célula. Entonces todo esto es una neurona. Y vea el núcleo. El núcleo es este que está aquí súper pintadito. ¿Y por qué toma esa tonalidad oscura? Acuérdese que ahí hay mucha cantidad de proteínas, específicamente del ARN. Entonces, siempre vamos a tener esa información allí. ¿Mm? Yo les pongo estas imágenes porque es que es muy diferente comparar este esquema bonito que se ve en los libros y pues una célula real, que en este caso es una neurona. Y todos estos pedacitos que ustedes ven acá son otros tipos de células gliales anexas. Bueno, pero también recordemos, por favor, que en términos de división celular tenemos dos procesos. Uno que se llama mitosis, que recuerden que siempre va a ocurrir en las células somáticas. Cuando yo me refiero a células somáticas, me refiero a cualquier tipo de células, a diferencia de las sexuales. Entonces estoy hablando de células óseas, sanguíneas, epiteliales, neuronales, musculares, glandulares, etcétera. Y cuando yo me refiero a meiosis, me estoy refiriendo a las células sexuales, espermatozoide y óvulo, en el caso de los humanos. Profe, Señora.
Cuando hacía referencia a la mitosis, ¿eran células diferentes a qué? Son células somáticas, es decir, cualquier célula del cuerpo que no sea sexual, o sea, que no sea un espermatozoide o que no sea un óvulo. ¿Listo? Ah, ok. ¿Listo? Mientras que en meiosis son solo sexuales. Entonces, espermatozoide y el óvulo. Solo van a ser ahí. Y por favor recuerden que en mitosis la carga genética es diploide, o sea que voy a tener un X o un cromosoma de mi papá y otro X de mi mamá. Por eso es 2N. Cuando Profe, ocurre ese proceso, dime. están preguntando si hay que tomar apuntes. Yo creo que sí, para que no tengan que revisar otra vez la clase virtual, pues para el tema de la bimestral y demás, ¿no? Pero sí, Ok, tomen apuntes de sus aspectos más importantes. dale. Dale. Entonces, cuando tenemos esa división de la mitosis, van a resultar dos células con la información genética idéntica a la precursora. Por eso van a ser 2N. Ojo, cuidado, y si están anotando, en resaltador y en rojo, en azul, en verde, violeta y naranja me ponen ahí. Aquí no se evidencia un proceso de recombinación genética y no hay variabilidad porque es que vamos a tener la misma o bueno, similar información a la célula precursora. Y en meiosis vuelven y me anotan con resaltador amarillo, verde, azul, ¿Puedes volver a violeta. repetir? Por supuesto que sí. Calmado. En mitosis, acuérdense que no va a haber una recombinación genética que garantice variabilidad, porque la información genética que tiene la célula precursora va a ser la misma que tiene la célula hija. ¿Mm? Pero en meiosis es todo lo contrario, porque en meiosis, recordemos que hay dos fases, meiosis 1 y meiosis 2, y que la meiosis ocurre para que se originen células sexuales y sí va a haber una recombinación genética que garantice variabilidad, porque se van a entrecruzar los cromosomas homólogos. Calma, ya más adelante vamos a ver el tema a profundidad, pero en términos sencillos, mi célula original va a ser 2N porque todavía tiene la carga de mi padre y de mi madre. Cuando ocurre la primera meiosis, acuérdense que la meiosis 1 tiene cuatro fases también, profase, metafase, anafase y telofase, y que en la profase 1 se divide a su vez en cinco, ¿se acuerdan? Leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. ¿Mm? Y ahí es donde ocurre el crossing over. Es decir, voy a poner acá, yo tengo este X de mi mamá y este X de mi padre, ¿cierto? ¿Qué va a pasar en ese crossing over? Que, por ejemplo, esta patica se me va a pintar acá de azul, esta patica, varios segmentos se van a pintar de azul, ¿m? Y estos azules se van a pintar de rojo. Y eso en español, ¿qué significa? Pues que yo voy a tener un intercambio de mi información genética y cuando ocurra la meiosis 2 y se generen dos pares de células que tienen carga haploide y que cuando vaya a ocurrir la fecundación, yo tenga un gran pool genético con el que pueda desplegarlo en ese momento de la fecundación e intercambiar características entre el padre y la madre. ¿Para qué? Pues para que me garanticen la supervivencia en la naturaleza. ¿Mm? Ahora, lo que nosotros tenemos aquí es un cariotipo de un humano. Por favor, siempre recuerden, o sea, son cosas muy básicas, pero a veces se tornan un poquito confusas. El cariotipo del humano va a tener siempre 23 pares de cromosomas y a su vez 46. ¿Por qué van a ser pares? Siempre recuérdenlo, porque uno va a ser el de la madre y otro va a ser el del padre. Ojo, vamos a coger el primer par. Entonces, cuando yo o cuando cualquier texto, cuando cualquier profesor se refiera a cromosomas homólogos, me estoy refiriendo a los cromosomas que le pertenece uno al padre y otro a la madre. Cuidado aquí, porque esos cromosomas van a tener la misma información genética, pero un distinto alelo. ¿Mm? Vamos despacio. ¿Qué significa eso?
Cuando yo hablo de alelo me estoy refiriendo a las diversas formas que puede tener un mismo gen. Les voy a poner un ejemplo: color de ojos, forma del cabello, altura, am, capacidad de muscular para correr, bueno, en fin, eso es un alelo. Y recuerden que el alelo tiene varias formas. Puede ser, por ejemplo, para ese color de ojos, puede ser azul, puede ser verde, etcétera. Ojo con eso, el alelo son esas diversas formas que puede tener un mismo gen. O sea, yo puedo tener un mismo gen que simplemente me determine el color de ojos, pero hay varios alelos: ojos azules, ojos verdes, ojos cafés, o bueno, marrones y demás. Tengan cuidado con otra cosa también, porque los alelos se van a ubicar de una forma específica, y cuando, por ejemplo, a uno le piden ubicar un locus, se está refiriendo a la parte específica en el cromosoma donde se encuentra ese gen. ¿Mm? Y cuando uno habla de loci, pues son muchos. Calma, ya les voy a explicar mejor. Voy a borrar estas lineecitas. Entonces, vea, acá hay un esquema de lo que vendría siendo un gen, ¿cierto? Acá tenemos el centrómero y demás. Miren, cuando yo hablo de ojos, estoy hablando de alelo, ¿cierto? Vea, acá tenemos varios alelos. Y recuerden que ese alelo tiene varias formas. Entonces, vea, voy a tener color rubí, voy a tener color vermellón, que ni idea qué color es. Y cuando yo me estoy refiriendo a locus, es esto, queridos amigos: es el lugar específico de ese gen en el cromosoma. ¿Mm? Entonces señalemos otro locus, por ejemplo, a las festoneadas. Este es un locus específico. Y cuando yo les digo, por ejemplo, señáleme los loci del alelo para ojos, entonces ustedes van a señalar ojos color clavel, ojos color vermellón y demás. Ahora, reduzcámoslo mucho más. Cojamos un solo cromosoma y empecemos a ver esas partes que son bien importantes, porque es que nosotros vamos a ver procesos de traducción, transcripción y expresión génica. Si nosotros no sabemos las partes específicas de un cromosoma, no podemos avanzar, que por supuesto también son sencillas. Empecemos con las cromátides, que son las que se ubican en esta parte superior, y cuidado porque esas cromátides son las copias idénticas que salen bien sea de mitosis o bien sea de meiosis. Y siempre van a estar ubicados de esta forma longitudinal. Vea, voy a separar una cromátide acá y voy a separar la otra en color azul mejor. Acá. Chun. Listo. Acá tengo una cromátide y tengo la otra. Cuando el centrómero se reúne alrededor de ellas para amarrarlas, estoy hablando de cromátides hermanas. Tengan muy presente esos conceptos. Estas dos amarraditas se llaman cromátides hermanas. ¿Mm? Y ahora, ¿cuál es la importancia de este telómero, que es la parte más... Sí, señora. ¿Quién habla? Ahí me perdí cuando dibujaste yo, ¿Las Laura. cromátides? No sé, cuando dibujaste los dos circulitos a ambos lados, Ajá. no alcancé a entender qué era eso. Listo, otra vez. ¿Qué era eso? Las cromátidas. Entonces, mira, yo tengo dos cromátidas, siempre voy a tener dos cromátidas en un cromosoma, y una cromátida básicamente es este pedazo. Y acá tengo la otra, ¿sí ves? Es ese palito, por así decirlo, en formas generales. ¿Listo? Ok, gracias. Dale. Entonces, en esas cromátidas vamos a tener unos telómeros. Ojo, porque esos telómeros son extremos de esas cromátidas que tienen una buena cantidad de ADN no codificante. ¿Cuál es la función de esos telómeros? Que ustedes pueden apreciar que se tiñen mucho más porque hay una buena cantidad de proteínas allí, y es darle estabilidad a ese cromosoma, o sea, que no se deforme y se pueda, tenga una capacidad de morbilidad, etcétera. ¿Mm? Pero ¿cuál es la importancia de esos telómeros? No solo están allí con ADN no codificante, sino que imagínense que esos telómeros son relojes que le dicen a la célula cuántas veces puede dividirse alrededor de su existencia. ¿Mm? O sea, que están relacionados con el envejecimiento, pero también con varios tipos de cáncer que pues más adelante veremos.
a profundidad. Y de resto, pues bueno, vamos a tener brazo corto, que son los brazos superiores, o sea, los de arriba, vamos a tener brazos largos. Este satélite que se forma por una constricción secundaria, porque acá, si ustedes recuerdan bien, acá en este pedazo del octámero de histonas se juntan mucho más haciendo una constricción secundaria. Por eso se forman satélites que son importantes. Disculpen un momento. Listo. Entonces, ahí tenemos ese tipo de constricción y pueden ver bandas. ¿Mm? El centrómero, como ya dijimos, son los que amarran las cromátides hermanas y el cinetocoro son esos espacios donde se ancla el uso mitótico y ¡boom! Va a separar esas cromátides hermanas en los procesos de división celular, bien sea mitosis o bien sea meiosis. ¿Mm? Ahora, Profe, sí, señora. ¿la puedes devolver un momento? Sí, claro que sí. Listo. Eh, Hay varias formas de cromosomas que uno puede identificar y es bueno que nosotros sepamos identificarlos para los ejercicios que nosotros vamos a hacer, porque la idea es desarrollar un primer. ¿Qué es un primer? Es un pedacito de una secuencia de ADN que uno saca de cualquier parte de un cromosoma y lo utiliza para modificar algo genéticamente, que nos toca de forma virtual, pero pues es bien divertido. ¿Ya la puedo pasar, man? Eh, el telómetro es lo que aparece en verde también, o sea, lo que lleva Ajá, adentro. exactamente. Ah, ok, sí, ya. Listo. Listo, entonces hay unas formas bien típicas de los cromosomas y la primera, perdón, cambio el color, se denomina un cromosoma metacéntrico. ¿Cómo se diferencia? Porque vamos a tener el centrómero bien definido y esos brazos superiores e inferiores van a estar de una forma proporcional. ¿Mm? El submetacéntrico, noten por favor que esos brazos superiores van a estar considerablemente reducidos respecto a estos brazos inferiores. ¿Mm? El acocéntrico, noten cómo está desapareciendo, cómo están desapareciendo esos brazos superiores y los de abajo pues no les pasa absolutamente nada. Y por último, existe el cromosoma telocéntrico que aparece, por ejemplo, en los cromosomas sexuales X y Y, ¿cierto? Y acá tenemos un Y. ¿Mm? Telocéntrico, ¿por qué? Porque los brazos superiores están arriba, no aparecen, pero sí los inferiores existen. Y acá ustedes básicamente pueden ver cómo se diferencian en la anafase. La forma en metafase Así no como pues, en tienen el términos muy resumidos, satélite. para no profundizar. Solo son las formas. Dime. La Sí, forma claro, de esos metafase tienen el no tiene satélites o sí tiene. sí, claro, claro. Van a tener satélites, acuérdense, en los brazos inferiores. Bueno. Listo. Ok. Ahora una claridad para que lo tengan muy en cuenta. Ocurre que hay varios términos que pueden llegar a ser confusos y son los siguientes. Eh, Cuando uno habla de un autosoma, se está refiriendo a cualquier cromosoma que no sea sexual. Ejemplo, voy a rayar acá un poquitín. Nosotros tenemos 46 pares de cromosomas, de los cuales 22 son autosomas. ¿Por qué? Porque el par 23 es el que me determina el sexo, ¿se acuerdan? Que XX es una mujer y XY es un hombre. ¿Mm? Entonces yo voy a tener 20, en el caso de los humanos, ojo, en el caso de los humanos, voy a tener 22 autosomas, o sea, cromosomas que no son sexuales. Y voy a tener tan solo un par que es alosoma, porque son los cromosomas sexuales. Cuidado porque también se les puede llamar heterocromosomas o gonosomas, para que tengan la claridad, ¿listo? Y ahora, se postuló una teoría, ojo porque en biología no hay leyes, recuerden, en biología no existen leyes porque hay muchas variaciones que no permiten que en biología haya leyes. Veámoslo en este ejemplo de la teoría cromosómica de la herencia. Entonces resulta que por allá en 1902, 2 años después de que se publicó el libro de Sigmund Freud, Interpretación de los sueños, que se los recomiendo, estos tipos postulan esta teoría cromosómica de la herencia. ¿Mm?
Y entonces ellos dicen que hay caracteres hereditarios que se controlan básicamente por los genes y que esos genes residen en los cromosomas. Y bueno, cuando ocurre ese proceso de reproducción sexual no, sí, sexual, pues esa información genética se transfiere a la siguiente generación y eso va de forma secuenciada de generación en generación. Básicamente eso dice la teoría cromosómica de la herencia. Pero ojo, acá hago una parte para que ustedes puedan entender que la diferencia entre una teoría, entre una hipótesis y entre una ley. ¿Mm? Recuérdenlo siempre, anótenlo con muchos colores. En biología no existen leyes. Y ustedes dirán, bueno, ¿y las leyes de la herencia qué? Tranquilos, la otra semana lo vemos. Uh, una teoría, entonces, es un conjunto de hipótesis que están probadas y que se utilizan pues para verificar algo. Vea que yo en octavo hacía un ejercicio bien interesante con los pelados y les decía, bueno, vamos a construir una hipótesis y mi pregunta de investigación es, ¿por qué las empanadas que vende Jamie son tan ricas? ¿Cuál es la hipótesis? Entonces los pelados empezaron a decir, no, que utiliza pollo que venden en Carulla, que utiliza un condimento especial traído del continente negro, bueno, en fin, ¿sí? Pero una hipótesis se utiliza para especular sobre un fenómeno en particular. Ahora, ¿cómo se convierte en teoría? Cuando nosotros como comunidad científica la aprobamos siempre y cuando sea coherente. Ojo, porque la teoría está susceptible a cambios. Una teoría no es que salió y se queda así, no. Es susceptible a cambios y se utiliza para entender algo, para aproximarse a entender un fenómeno en particular. Aproximarse porque ustedes saben que uno nunca obtendrá una verdad absoluta, pero bueno, y una hipótesis es eso, es una suposición que nosotros hacemos de un fenómeno y que no está verificada. ¿Mm? Ahora, una ley, entonces, es una proposición científica que afirma una relación constante entre varios factores y que sí es una ley porque precisamente hay una constante. ¿Mm? Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, la ley de la relatividad y puede ocurrir tanto en la Tierra como puede ocurrir en la Luna y demás, pero es una ley porque siempre van a estar van a tener una relación entre dos o más variables o factores. ¿Mm? Sigamos. Bueno, y entonces, ¿qué es un gen? Pues un gen básicamente es esa unidad de información, pues que va a tener todas las instrucciones para realizar una tarea en particular y esa información va a pasar a las siguientes generaciones mediante la herencia, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que una especie en particular sobreviva. En conclusión, pues los genes se van a encontrar en los cromosomas, van a tener un locus específico y es importante que ustedes sepan que un conjunto de genes se denomina genoma. Veamos unos ejemplos acá, bueno, más adelante. Tengan en cuenta las partes de un gen porque va a ser importante para el ejercicio de realización de primers. ¿Mm? Un gen tiene esta parte en particular, perdón, estas partes específicas. Todo este pedazo es un gen. ¿Mm? Vea que un gen siempre va a tener dos exones que se caracterizan porque pues ahí va a haber material codificante, o sea que cuando pase al ribosoma, que ocurra el proceso de traducción y transcripción, se pueda lograr. Mientras que el intrón, pues básicamente no va a tener material codificante, o sea, va a ser como un punto de control pues de esa traducción y esa transcripción. ¿Mm? Tengan mucho cuidado porque la mayoría de ocasiones los intrones, aunque no tengan material codificante, pierden su función y se devuelven pseudogenes. Y eso es importante a nivel evolutivo porque en muchos procesos de mutación, esos intrones sirven para generar nuevas mutaciones. ¿Y eso en qué se traduce? Pues que un organismo va a tener nuevas funciones que bien pueda ser perjudiciales, no pueden ser perjudiciales y estar estáticas o pueden ser benéficas. ¿Mm? Y ¿Cómo entonces se pueden vea, diferenciar entre los dos? Profe, ah, sí, cuéntenme, dale, Dale, vale. ¿cómo Lau. dicen? Cuéntenme. ¿Cómo se pueden diferenciar entre los dos? ¿Los exones e intrones? Sí, pero pues sí, se sabe que uno es codificante y el otro no, pero no se podrían diferenciar visualmente. Sí, claro, tú los puedes diferenciar porque cuando nosotros veamos código genético,
que eso es más o menos como la tercera semana. Cuando veamos código genético, hay tres aminoácidos que me determinan quién es un intrón. ¿Mm? O sea, yo voy a tener tres tripletas que me ayudan a determinar cuál parte específica de un gen es un intrón, ¿listo? Pero eso lo vemos en la tercera semana, bueno, pero bien por la pregunta. Y ahora Profe, veamos. ¿cómo Sí, identifico el no codificante y el codificante? O sea, ¿cuál es la diferencia? exacto. Entonces, como le decía ahorita, Van, solo, es decir, la forma más confiable de saber que si es codificante o no codificante es remitirnos al código genético. Es una tabla, básicamente es una tabla de aminoácidos, donde están todos pues, los aminoácidos y están organizados en forma de tripletes, y dentro de ese código o esa tabla hay tres específicos que nos determinan si es codificante o no codificante. Por eso les digo, más o menos en la tercera semana vamos a ver eso del intrón y de cómo saber si codifica o no. Ah, ok. ¿Listo? Ok, entonces vea, cuando hay esas mutaciones bien particulares que pueden llegar a beneficiar una especie, tenemos el ejemplo puntual de estas cabritas. Es decir, nosotros especulamos, decimos, bueno, pero esta cabra qué, o sea, es decir, cómo hizo para desarrollar una morfología en sus patas para que pudiera escalar estas paredes que son casi de 90 grados, cómo hizo, y uno empieza a ver, por ejemplo, factores de relación entre depredador y presa, ¿sí? Podríamos verlo así como, bueno, de pronto es un mecanismo para evitar el depredador, porque bueno, pues qué depredador se va a meter ahí, a menos de que sea nuestro tigre de la imagen que pusimos al principio, pero igual pues no estaba tan inclinado como está esta cabrita, ¿no? También podría ser por transporte, ¿cierto? Uno podría decir, bueno, hay una barrera que separa ciertas comunidades, y si yo tengo una especie en un lado y hay una barrera y tengo otra especie en el otro, y ambas se juntan, pues ahí vamos a tener una variabilidad excelente para generar, por ejemplo, una nueva especie. ¿Mm? Habría que empezar a ver, pero lo importante es ver que, por ejemplo, esas regiones no codificantes vean lo que nos podría estar generando, mutaciones que pueden beneficiar a una especie en particular. ¿Mm? Y bueno, respecto al genoma, ocurre que obviamente todo tiene su capacidad, y nosotros podemos determinar qué tan grande es un genoma. Acuérdense que genoma es esa cantidad de información genética que tiene un organismo, y nosotros la podemos determinar, por ejemplo, refiriéndonos a cierta escala de medida, como son los megabytes, kilobytes, gigabytes y demás. ¿Mm? Acá lo que yo hice fue una comparación entre organismos vivos que tienen pues la menor cantidad de información genética y el que más tiene. Empecemos por el que menos tiene. Es el Prochlorococcus sp, que es el organismo fotosintético más importante de la Tierra. Uno de los más importantes, perdón, permítanme corregir porque todos son importantes, pero tiene 1,7 megabits de información genética, que eso creo que una imagen tomada de un celular de ustedes pesa más. Entonces es muy poquita información genética, pero pues igual se ha mantenido en el tiempo. Como intermedio, pues está el Homo sapiens, ¿no? Hombre o mujer, tenemos 3,3 gigabytes de información genética en nuestro genoma, ¿sí? La última unidad de nuestro curso se trata del proyecto Genoma Humano, que tenemos que tratarlo y es muy importante y curioso. ¿Mm? Pero bueno, 3,3 gigas pesa toda nuestra información genética. Y por último tenemos al animal, al organismo, bueno, del reino animal que mayor información genética tiene, que son 130 gigas. ¿Mm? Y se llama Protopterus aethiopicus. ¿Por qué les puse la imagen? Porque resulta que este bichito es un pez pulmonado, pertenece a un grupo que se llama Dipnoi, ¿sí? Entonces ustedes dicen, ¿cómo así que pez pulmonado, profesor? Si yo aprendí en sexto, séptimo, octavo, noveno, que los peces no tienen pulmones, sino que los peces tienen branquias. ¿Cómo así, maestro? Y otro estudiante dice, pero profesor, si yo he abierto una mojarra, una tilapia en vacaciones, yo cojo esa mojarra, la abro en Canal Boom
y entonces cuando yo abro detecto que hay como una membrana, como si fuera una bomba. ¿Esos son los pulmones? Yo le diría, no son los pulmones, eso se llama una vejiga natatoria y es lo que le permite a los peces mantenerse estáticos en el agua, ¿sí? Tener un equilibrio en el agua. Por eso los peces no se hunden, bueno, pues cuando mueren sí, pero estando vivos pues no se hunden así de forma abrupta. ¿M? Esa vejiga natatoria les permite mantener esa estabilidad en el agua. Y hay un grupo especial de estos peces que pues, son el que yo tengo acá, es un pez pulmonado y ojo, porque ustedes están viendo un ancestro de los, no solo de los vertebrados, sino de los tetrápodos. ¿Mm? Tetrápodos, acuérdense que es un orden taxonómico que básicamente se caracteriza porque tiene cuatro extremidades. Entonces estamos nosotros, los reptiles, los peces y bueno, y demás. Pero ¿qué es lo especial en este pez? Que resulta que gracias a sus pulmones y a que tiene ya una conexión directa entre sus narinas y esos pulmones y además estas extremidades, este pez pudo empezar a migrar hacia la superficie, tomar aire, caminar un poco y volver a meterse al agua. ¿Eso que desencadenó? Básicamente la evolución de los vertebrados, amigos y amigas. Básicamente, imagínense. ¿Mm? Entonces ahí les presento a una super hiper tatatara abuelita. Protopterus aethiopicus. Bueno, y por supuesto las plantas no se van a quedar atrás porque hay una que se llama Paris japonica que tiene 130 gigas de información genética también. Y entonces ustedes dicen, profesor, venga, pero ya que estamos hablando de evolución, dígame por qué ese Prochlorococcus tiene tan poquita información y por qué Paris japonica y el pez tienen mayor información. ¿Acaso es que son más evolucionados? Ey, cuidado, no. No es que un organismo sea más evolucionado que el otro, simplemente que pues tiene la información necesaria para sobrevivir a las condiciones en las que se desenvuelve. ¿Mm? Y bueno, ya para resumir muy rápido, por favor recuerden siempre, vamos a tener material genético en núcleo, en mitocondria y en el caso de la célula vegetal en cloroplastos, que va a estar dispuesto y supercondensado a modo de cromosoma. ¿Mm? Acuérdense del nucleosoma que forman las histonas, ¿se acuerdan? Que yo le decía que cada octámero de histonas envuelve a 142 pares de bases. Y se acuerda que yo les había dicho que estos bichitos que son, bueno, pues el octámero de histonas son como imanes debido a su potencial electronegativo y demás, y que son como imanes y por eso se envuelven de esta forma y forman esa X en particular. ¿Mm? Y entonces ve al gen, acuérdese que un gen puede tener una extensión larga, corta, recordemos, exón, intrón y exón. ¿Que cómo sé yo que es un intrón? Tengo que determinar cuál es su secuencia de aminoácidos para poder saber si es tirosina, valina, citosina, etcétera. ¿Mm? Después lo vemos con más tranquilidad. Y vamos a tener los pares de base. Rápidamente veamos la estructura pues del ADN que ya la habíamos visto, ¿recuerdan? Entonces pasemos esto muy rápido. Va a estar compuesto por ese esqueleto de azúcar fosfato, va a tener sus bases nitrogenadas y por supuesto la función es tener todas esas instrucciones genéticas cruciales para el desarrollo de la vida de cualquier organismo que esté vivo. Entonces ustedes dicen, profesor, venga, pero entonces, ¿qué son los virus? Eso es un tema que tendremos que tratar con más cuidado. Un virus no es considerado, a la luz de la teoría celular, un organismo vivo, porque no tiene una información genética que se pueda replicar por sí sola. Es decir, el virus necesita del núcleo de una célula para replicarse. Pero basta, después tratamos eso con pinzas, con tranquility. ¿Mm? Y bueno, ojo, cuidado con esto, mis chicos, porque ustedes pues se aproximan al tema de las pruebas presaber. Y ojo, porque una cosa es un nucleótido y otra cosa es un nucleócido. ¿Mm? Un nucleótido está compuesto por un grupo fosfato, está compuesto por un azúcar pentosa y está compuesto por su base nitrogenada. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, ustedes me dicen, pero profesor, hermano, ¿cómo es posible que el ADN tenga un esqueleto de azúcar fosfato? Si yo entiendo que en noveno y octavo aprendí que los azúcares son compuestos químicos que tienen un alto potencial energético. Y yo le digo, muy bien, estudiante. Lo que pasa es que ese esqueleto de azúcar fosfato es el combustible para que empiece pues la traducción, la replicación y expresión de los genes. ¿Mm?
Así se va a componer un nucleótido, acuérdese, grupo fosfato, una pentosa y su respectiva base nitrogenada. ¿Mm? ¿Cuál es la diferencia entre el nucleócido? Básicamente quítele este pedacito, el grupo fosfato. O sea, solo vamos a tener el azúcar pentosa y vamos a tener la base nitrogenada. Y ya. Esa es la diferencia entre un nucleócido y un nucleótido. Bueno, y ahora las bases nitrogenadas. Entonces ustedes dirán, profesor, hermano, pero explíqueme una cosa que no me deja dormir. Y es que yo no entiendo por qué una adenina no se puede juntar con una guanina o por qué una timina no se puede juntar con una guanina. Y entonces yo les digo, pues ustedes sí se acuerdan que en octavo y noveno cuando estaban viendo química vieron los compuestos complejos, los compuestos orgánicos complejos que pueden existir en la naturaleza y dentro de los que son esenciales están las purinas y pirimidinas, y que si recuerdan, las purinas y las pirimidinas tienen como un potencial de atracción electronegativo eficiente que permiten que se atraigan o de otra forma como que se repelan, no sé si está bien dicho el término, repelan, bueno, repeler. Entonces, dentro de las purinas vamos a tener a la adenina y la guanina, y dentro de las pirimidinas vamos a tener a citosina, uracilo y timina. Esa es la razón por la cual yo puedo coger una adenina y juntarla con una timina, y coger una guanina y juntarla con una citosina, y sus puentes triples de hidrógeno se van a conjugar sin ningún problema. ¿Mm? Esa es la razón. Y ahora no descuidemos al ARN porque, pues, sí, el ADN transfiere su información genética y tiene las instrucciones, pero ojo porque el ARN es mucho más versátil, es mucho más movible, ¿sí? Porque este ADN actúa como mensajero para tomar la información genética que da el ADN y transferirla a cualquier organelo celular para cumplir alguna función. Entonces, por ejemplo, el ARN mensajero puede llevar las instrucciones del núcleo hacia el aparato de Golgi, y después que del aparato de Golgi se genere una vesícula y salga por exocitosis y entonces tengamos saliva en la boca. Algo así. ¿M? Y tengan cuidado porque acuérdense que en el ARN la timina se va a cambiar a uracilo. Y ya como importancia, permítanme revisar el tiempo un momentico. ¿Tienen preguntas mientras reviso el tiempo, amigos? 3:20. Ok, entonces, ya como importancia para que ustedes digan, pero hermano, profesor, una pregunta, ¿esto a mí para qué me sirve en la vida? Es decir, sí, muy bonita la teoría y demás, pero profe, venga, ¿para qué me sirve esto en la vida? ¿Mm? Chicos, la importancia de este ADN y la importancia de lo que ustedes están viendo en esta clase virtual es que gracias a esta información que ustedes están recibiendo, de alguna forma entienden por qué están aquí. Es decir, es algo muy filosófico y demás, pero vea, recuerde siempre esto y ojalá que siempre que se acuerden de esa frase se acuerden de mí. Lo vivo está hecho y existe a partir de lo que no está vivo. Recuérdenlo siempre. ¿Mm? ¿Por qué? Porque acuérdense que un elemento químico no tiene una conciencia, pero a pesar de no estar vivo, constituye las bases elementales para un organismo vivo y para ustedes. Entonces, ¿cuál es la importancia de este ADN? Pues que va a tener una información que va a ser transferida de generación en generación para mantener viva una especie. Y el ARN va a ser ese amigo, o bueno, ese apoyo del que se vale el ARN para codificar proteínas. Y ustedes dicen, profesor, pero ¿por qué las proteínas son importantes? Ya vamos a verlo. Empecemos por ver, por ejemplo, este organismo tan bello y particular y que abunda en nuestro planeta y se llama un tardígradi o tardígrado, oso de agua. ¿Mm? Este osito de agua tiene un genoma bien particular y ocurre que puede resistir a lo que ustedes le arrojen. Si ustedes le arrojan una bomba atómica, este amigo va a sobrevivir. Si ustedes lo arrojan al espacio sin aire, va a sobrevivir. Si ustedes lo ponen en temperaturas superiores a 1000 grados, que es cuando se funde el hierro, no, el hierro se funde más, pero bueno, o lo ponen en temperaturas muy por debajo de los 0 grados, le sobrevive. Si ustedes los dejan sin agua, le sobrevive.
Y bueno, ¿cuál es la respuesta? Su genoma le permite sobrevivir a estas condiciones. Profe, Sí, profe, ¿será que tú ahorita puedes mandar las diapositivas? claro que sí, por supuesto. Yo se las Dale, envío ahorita, ¿vale? dale, gracias, profe. Listo. Y entonces, bueno, así es como ustedes lo verían en un microscopio. O sea, estamos viendo en vivo este tardígrado, pero así lo veríamos esquematizado para entenderlo mucho más. Un osito de agua, excelente. ¿Mm? Y bueno, lo que vemos acá en pantalla es la bacteria de la tuberculosis, que es altamente infectiva y afecta directamente a los pulmones. Está teñida en un fucsia bien interesante y lo que está en azul celeste son las células pulmonares que, pues, del afectado, que ya no está vivo porque pues es un corte histológico de un pulmón. ¿Mm? Y bueno, ah, ¿cuál es la importancia como de pues de esta bacteria? O más bien del ADN de esta bacteria, pues hijos, resulta que si ustedes aplican, ustedes son médicos y aplican un antibiótico de cuarta generación, mijitos, lo que están tratando es de matar esta bacteria. Pero ojo, porque esta bacteria puede pasar aquí un plásmido a esta otra bacteria y ese es el pergamino sagrado que le dice la otra bacteria, esta es la forma en la que vamos a bloquear ese antibiótico. ¿Ah? Esa es la importancia del ADN en estos organismos procariotas. Ahora veamos la del ARN. Resulta que lo que ustedes están viendo en pantalla es una gota de sangre puesta al microscopio. Estas células son sanguíneas y además son células anucleadas, o sea que no tienen núcleo. Tuvieron en alguna vez, en algún momento, pero cuando viajaron al timo para diferenciarse, ya se perdió ese núcleo. ¿Y por qué es importante? Porque imagínense que gracias al ARN se puede constituir la proteína conocida como hemoglobina. Y esa hemoglobina, pues obviamente va a transportar el oxígeno a todas las partes de su cuerpo. ¿M? Y ahora vea esto. Esto es un corte histológico de páncreas, obviamente que es de una persona muerta. Pero vean, esta gran isla morada se llama un islote pancreático y acá está en más aumento. Estas células que yo les estoy señalando aquí se llaman células beta, que son las encargadas de eh, generar la insulina. ¿Para qué? Pues para que ustedes puedan hacer el metabolismo de sus azúcares y tengan energía y puedan escuchar esta clase y demás. Y ya por último, vea, esto es una célula sanguínea pertenece al sistema inmune y se llama natural killer, o sea, asesino natural. Pertenece a una familia de los linfocitos. Acuérdense que los linfocitos son esas células especializadas que atacan a invasores, pueden ser bacterias, virus o sustancias que pueden ser alergenas. ¿Mm? Pero ¿cuál es la diferencia entre un natural killer y, por ejemplo, otro tipo de linfocito? Que ya tiene memoria eh, previa. Es decir, yo no necesito programar un linfocito T que vaya hasta el timo y aprenda que tiene que atacar, no, el Natural Killer ya tiene toda esa información. Al linfocito T le toca ir hasta el timo, o sea, hasta el liceo timo y aprender cómo atacar una bacteria, un virus o una sustancia. ¿Bueno? Profe, Sí, señora. eso es lo mismo que pasa cuando uno le aplican una vacuna, o sea, que se le añade como el virus, con eso la bacteria, el glóbulo blanco, lo que sea, o sea, como que lo sana y con eso queda guardado. Exactamente. Toda la razón. Ajá. Espérate, voy a tomar tu pregunta en la siguiente imagen. Espérate. Miren. Bueno, ya te la respondo, Lau. Bueno. Y Ok. ocurre que una proteína esté bien secuenciada es fundamental para el funcionamiento normal y armónico del cuerpo. ¿Qué pasa cuando una sola parte de esa proteína se afecta? Pues veámoslo específicamente en el caso de la anemia falciforme. En esta parte superior ustedes pueden ver la secuencia de aminoácidos que tiene la proteína de una hemoglobina normal. ¿Sí? Entonces tenemos tirosina, tenemos prolina, glucina y otra de glucina. ¿Sí? Miren por favor aquí, en esta hemoglobina mutante, esta glucina se cambió por una valina. Y ustedes dirán, profesor, pero si solo es un aminoácido, keep calm and learn biology. No, amigos, eso es muy grave porque
nuestros eritrocitos ya no van a ser ovalados, sino van a tener esta forma de media luna, y eso es gravísimo porque entonces no va a poder llevar el oxígeno necesario que ustedes necesitan. Vea, esto es anemia falciforme y es gravísimo. Y respecto a lo que la UME dice, sí, así funcionan las vacunas. Ojo con eso porque ustedes les dicen, a usted le están inyectando el virus. Eso no es verdad. Le están inyectando el antígeno específico para el virus o para la bacteria que sea. Ojo, y ese antígeno lo produjo el sistema inmune, pues, de una vaca, o a veces utilizan otros organismos modelo. ¿M? A usted no le está inyectando el virus, le están inyectando el antígeno específico para ese virus, y supongamos que acá inyectamos una vacuna y acá tengo mi antígeno, ¿sí? Esta célula casualmente se llama un monocito, pertenece también a la línea celular sanguínea y se caracteriza porque su núcleo es muy grande. Si ustedes lo checan, ahí lo estoy señalando, tiene un núcleo muy grande y este monocito tiene la función de fagocitar, o sea, de comer cosas. Puede ser invasores, restos de invasores, o sea, restos de una batalla que hayan tenido con linfocitos, y se va a comer todo eso y va a procesar la información. Entonces, esos monocitos y otra línea celular sanguínea van a comerse o a fagocitar ese antígeno, lo van a llevar a los órganos linfáticos, ¿sí? Y como el timo, como el vaso y demás, y van a producir que toda su línea celular del cuerpo ya tenga el antígeno contra ese tipo de virus. Un ejemplo contextual, ustedes cuando les da gripa, acuérdense que dentro del cuerpo tienen una gran cantidad de gripas, pueden ser 22, 32 y demás, ¿sí? Y cuando los ataca un nuevo tipo de gripa, pues el cuerpo tiene que fabricar el antígeno para eso, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Ahora sí vamos a empezar con el tema de evolución, qué pena. Ocurre que pasa algo muy paradójico con las personas que tienen anemia falciforme y que están expuestas en una zona donde hay focos de malaria. Imagínense, este mosquito se llama Anófeles y es el vector de la malaria, ¿sí? Acá ustedes lo ven picándolo, y entonces, ojo porque ese bicho que transfiere es un protozoo, no es ni una bacteria ni un virus, es un protozoo, y que entonces se va a anidar en estos glóbulos rojos, y pues ahí va a hacer como todo su ciclo de vida. Pero, ¿qué pasa con las personas que tienen anemia falciforme? Que la anófeles pica, viene aquí el protozoo y se transfiere a los glóbulos rojos, pero esos glóbulos en forma de media luna no permiten que la malaria se desarrolle, y pues, bingo, ganó la guerra contra la malaria, pero pues igual está muy afectado por los síntomas de la anemia, que son anemia falciforme, que son tremendos, ¿sí? Y bueno, ya como para relajarlos un poquito, para que respiren, para que empecemos el tema de selección natural, tranquis, ya voy a acabar. Les voy a enseñar un piropo para chicas y chicos que quieran conquistar a alguna persona, no sé. Entonces, vea, les paso esta. Tiene que decirle, eres el fenotipo más hermoso que una secuencia de nucleótidos pudo codificar. Eso es un super piropo. Mínimo los tiene que invitar a una pizza bien jalada, amigos. Pero es o sea, es decir, es un piropo a escala. Anótenlo ahí en la libreta de viejas confiables. Sigamos. Ya voy a terminar, chicos. Creo que se va a cortar un poco la transmisión porque quisiera mostrarles un video para que evidencien cómo es el proceso de selección natural in situ, es decir, in vivo, posteriori. Chéquenlo, si no lo logran ver, más tarde les paso el link. Cuando ustedes vieron en séptimo, el tema de los sistemas, y en noveno vieron taxonomía, acuérdense cuando estaban viendo la parte de vertebrados y específicamente en reptiles. ¿Qué pasa con el ojo de los reptiles? Acuérdense que muchas de las serpientes que conocemos tienen más desarrollados unos sentidos respecto a otros. Entonces, ¿qué juega en ese ejemplo de la serpiente que no detectó a la iguana? La incidencia de la luz sobre el territorio y sobre las escamas del animal. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué no la detectó? Porque estaba en un ángulo
perfecto donde la luz reflejaba sobre el animal y sobre el piso donde estaba para no detectarla. Mientras que la segunda sí vieron que sí la detectó porque pues ya le estaba caminando encima, reptando encima. ¿Mm? Sí, señor, gracias. Dale, entonces ahora sí abarquemos selección natural. Entonces, ¿qué es esa cuestión? Lo que pasa es que la selección natural es un fenómeno, o sea, es algo que pasa en el ambiente, ¿sí? Es un fenómeno de evolución donde va a ocurrir una reproducción diferencial. ¿Por qué digo diferencial y por qué lo resalto en el texto? Porque no todos los organismos van a poder sobrevivir para reproducirse. Ustedes dirán, profe, venga, pero es que yo he visto en la calle parejas muy feas que pues tienen hijos muy feos. Sí, pues es que eso es un ejemplo para el contexto humano y es muy diferente. Pero en la naturaleza y en el mundo animal es muy diferente. Si usted no tiene un pool genético atractivo y que de pronto le sirva a la siguiente generación, lo siento, pero no va a poder reproducirse de forma efectiva para beneficiar a la especie. Usted se puede reproducir, pero pues no va a haber como una contribución. ¿M? Y entonces se va a transmitir toda esa información genética a una población biológica. Ojo, porque cuando yo me refiero a población biológica, ya estoy hablando de ecología, ¿sí? En evolución se trata de ecología, genética y demás. Acuérdense de los conceptos de ecología que vieron en octavo, y cuando yo hablo de población me estoy refiriendo a una gran cantidad de individuos de la misma especie. ¿M? Y una cosita, muchas personas suelen confundir el tema de que el más fuerte es el que triunfa. Ojo, ojo, porque el que triunfa es o bueno, el que sobrevive, es el que más adaptado esté al entorno, ¿sí? Empecemos con esa claridad. Recuerden, el que sobrevive es el que está más adaptado al entorno, no necesariamente el más fuerte. Y bueno, una especie, o por ejemplo nosotros, nos desarrollamos en un medio ambiente y ese medio ambiente puede o dificultar o facilitar esa selección. ¿Mm? Siempre recuerden el tema de epigenética que nosotros vimos. Obvio, yo sé que fue muy superficial porque pues solo nos veíamos muy poquitito, pero vamos a profundizar mucho más en los mecanismos de expresión epigenética, pues que dan lugar como a la expresión de los genes. ¿M? Y bueno, ¿cuáles son las premisas principales de la selección natural? Pues que tiene que haber un rasgo o una característica que esté sujeta como a esa selección. En términos generales, algo que le sirva a esa especie para sobrevivir entonces en el ambiente, ¿sí? La segunda es que tiene que haber una variabilidad de ese rasgo, ¿sí? Entre todos esos individuos de la población, es decir, supongamos tenemos a décimo y entonces tenemos al del iPhone 11, no, eso no es una característica física, pero bueno, siempre se me olvida el nombre de este chico de ojos claros, que lo tenemos a él, tenemos a chicos de ojos oscuros, tenemos a chicas también de ojos oscuros y demás. Tiene que haber una característica que presente una ventaja para la especie. En nuestro contexto humano no se va a elegir al más inteligente, sino al que más físico atractivo tenga. Eso es como un ejemplo que les quisiera poner. Tercero, esa variabilidad de rasgo debe tener pues la ventaja que ya les he mencionado y no solo tenerla, o sea, tenemos que difundirla y extenderla en la población, tiene que haber un éxito reproductivo. ¿Mm? Ojo porque aquí viene un ejemplo que les va a dar más claridad sobre selección natural. Vea, estos dos escarabajos son de la misma especie, ¿sí? Son dos subespecies de la especie Crisina aurigans y es un coleóptero real. O sea, no, de verdad parece de mentiras y que está forjado en oro, pero no, es un coleóptero real. Entonces, vea, este Crisina aurigans, esta hembra, nos va a poner 150 huevos. Eso es una considerable cantidad, mientras que la otra subespecie 2 de Crisina aurigans también nos va a poner la misma cantidad de huevos. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que para la primera subespecie solo nos eclosionó el 55%. Eso nos da 82 huevos eclosionados, o sea, 82 individuos que no se va a garantizar que van a sobrevivir porque pues
hay depredadores, hay enfermedades y demás, ¿sí? Pero vea versus el 75% de huevos eclosionados que tuvo la subespecie 2, que fueron 102. Obviamente ustedes van a decir, de un 55 a un 75, pues no hay mucho, pero algo está pasando acá. ¿Hay alguna característica particular de Crisina aurigans subespecie 1 que no le está favoreciendo pues a la especie para poder subsistir? Supongamos, me atrevo a decir que es el color dorado que tiene, ¿sí? Porque esos ejemplos pasan y son verdad. Los humanos se pueden fascinar por ese color dorado y entonces van a querer coger muchos de estos bichos para hacer cosas. Y es en serio, acá las mariposas morfoazules que están en peligro de extinción son cazadas para hacer manualidades y son bellísimas. Entonces, un ejemplo así. Entonces hay algo que está favoreciendo, perdón, está perjudicando a esta especie. Y entonces Crisina aurigan subespecie 2 dice, ah, bueno, yo simplemente me voy a cambiar mi vestidito dorado por uno rojo, a ver qué pasa. Y entonces, vean, hay un porcentaje de huevos eclosionados y por ende, pues las otras especies van a poder sobrevivir, subespecies de Crisina aurigan. ¿Eh? Entonces, ¿quién ganó? Pues Crisina aurigan subespecie 2. Es un ejemplo muy contextual. Y entonces, ojo, porque Crisina aurigans no significa que, bueno, ya se extinguió. No, ojo, porque subespecie 1 se puede seguir reproduciendo y puede desarrollar otras características que les pueden servir, ¿sí? Y la mayoría de especies está expuesta a condiciones como el atractivo sexual, o sea, es decir, debo tener como bicho, como escarabajo, como humano algo que le sea atractivo a mi contraparte, para poder reproducirme. Ya ustedes conocen muchos ejemplos de aves que cantan, que bailan, etcétera, pero también está expuesto a depredadores. Si yo soy muy llamativo, tengo una desventaja respecto al ambiente. Entonces, los depredadores también van a influir el metabolismo, ojo, porque yo puedo tener un metabolismo lento o un metabolismo rápido y eso se puede traducir en eficacia de vida. También puede ser el azar. Eso sí, cualquier cosa puede pasar en el azar. Oh, me rimó y todo. Oh, también pueden haber parásitos que merman pues la vitalidad de esa especie. Por supuesto, recordemos condiciones ambientales. ¿Cuáles? Luz, temperatura, humedad y demás. Recursos alimenticios, por supuesto que sí, porque son cruciales para el desarrollo total de estos organismos y mutaciones que podrían ser perjudiciales, que podrían, por ejemplo, no producir gametos, o sea, que no puedan producir espermatozoides o óvulos, algo así. Y bueno, acá tenemos un ejemplito muy pequeño. Vea, acá tenemos una población. Acuérdense, una población en ecología es el conjunto de muchos individuos de la misma especie que tienen unas características particulares y entonces empieza la selección. Vea, por ejemplo, Crisina aurigans, la botamos aquí y la otra Crisina aurigans viene aquí. Entonces, tenemos ya la selección y toda la población final va a tener un alto nivel de resistencia respecto a esas condiciones que influyeron para que esas especies tengan esas características actuales. Recuerden que pueden pasar varias cosas, es decir, que el coleóptero dorado tenga una variación distinta que pueda ser benéfica, ¿sí? Supongamos un ejemplo hipotético, que de pronto por haberse separado de esa subespecie 2 genere músculos que le permitan caminar más rápido. Un ejemplo, ¿sí? O dos, la segunda es que podría mantenerse estático, o sea, que no haya un intercambio muy significativo de genes que pueda seguir reproduciéndose de forma divertida y demás, pero que no hayan características que le permitan pues a esa especie como sobrevivir y se puede mantener estático, no hay aumento diferencial de la población y ya. Pero la tercera es una que la podría perjudicar, que la puede llevar a la extinción porque pues nadie se va a reproducir con ese bichito. ¿Se acuerdan el ejemplo del oso polar que les decía? Que en un principio era pardo oscuro y que después salió uno blanco y que después todas querían con el blanco y al final todos resultaron blancos porque representaba una ventaja respecto al ambiente. Y entonces, ojo, porque es que uno creería que la selección natural empieza desde la fase reproductiva y maduración sexual del organismo.
No ocurre de esa forma, realmente ocurre en todos los ciclos, pues en todas las fases del desarrollo del individuo. ¿Mm? Y bueno, ya para ya casi finalizar, dentro de la selección natural existen varios tipos de selección. Empecemos por la primera, que es la selección de viabilidad y se da cuando uno llega al alcance de la etapa adulta. Entonces es cuando, ejemplo hipotético, cuando se empieza a buscar pareja, y entonces esta chica, este chico me dice que soy el mejor fenotipo que en la secuencia de nucleótidos se pudo expresar, es muy lindo, bueno, en fin, la selección de viabilidad es eso, es decir, la especie escoge algunas características que le pueda beneficiar a la otra, puede ser fuerza y bueno, etcétera. La selección sexual sí es netamente ocurre cuando hay una competencia intraespecífica, otra vez volvemos a la ecología. Eso es cuando nosotros tenemos interacciones entre nosotros, supongamos décimo. ¿Cuál sería una competencia intraespecífica? Pues por reproducirnos. Bueno, para no tener problemas, supongamos que otro curso de otro colegio. Entonces tendrían que empezar a ver, bueno, quiénes se van a reproducir con quiénes y demás. ¿Mm? Y por último sería la selección de supervivencia, pues que obviamente se refiere a esos individuos que se puedan reproducir en más de una ocasión, los humanos, por supuesto, aunque hay otros más, ¿no? Esos son los tres tipos, selección de viabilidad, selección sexual y selección de supervivencia. Entonces veamos rápidamente unos ejemplos antes de ya irnos, los voy a extrañar. Bueno, veamos a estos cabritos. Vea esos cuernos. Es decir, estos cuernos están hechos de queratina, de lo mismo que están hechos sus uñas y su cabello. Y entonces estos bichos pelean, ustedes han visto que se pegan re durísimo, se matan solo para ir a fecundar una hembra. ¿Mm? Veamos a estos tipos, son un par de pingüinos peleando, no se alarmen, no es sangre de salsa de tomate, por favor, no, no es sangre, es salsa de tomate, aclaro. Estos pingüinitos peleándose por ir a fecundar a una hembra. O sea, se matan, es decir, el macho tiene que terminar es con cicatrices, ¿ah? Para ir a fecundar a la hembra y bueno, que sobreviva el más fuertecito. ¿M? Siguiente, el león, el típico, ¿no? El león alfa, que entonces vea a la leona tranquilita detrás, hermanos. Y eso también pasa en humanos. La leona ahí tranquilita, viendo cómo se dan duro, quién es el más fuerte y demás, y bueno, para posteriormente ir a fecundarla. Y esto también pasa en los humanos, claro que sí. En muchas ocasiones ustedes han visto cómo dos machos o dos humanos se pelean por una mujer, para no decir hembra. Pero también puede ocurrir lo contrario, es decir, dos mujeres se van a pelear por un hombre y eso pues no voy a justificar absolutamente nada, solo para poner el ejemplo y un poquito de humor. Bueno, ya concluyamos, mis queridos estudiantes. Termino presentándole a Lophornis perdón, Stictolophus. Es un colibrí muy hermoso, ¿sí? Y entonces les hago una pregunta. ¿A qué tipo de selección pertenecería pues este ejemplo de Lophornis Stictolophus respecto a esta cresta super punk y a esta barba de hipster? ¿A qué tipo de selección correspondería? ¿Selección sexual o selección natural? Bueno, les voy a responder porque veo que ya se nos va a acabar el tiempo de la clase, que estuvo largo, pero espero que interesante. Resulta que ambas, porque selección natural, ¿por qué? Porque este bicho va a tener unas características muy agradables a las hembras, ¿sí? Que les va a gustar mucho y se van a poder reproducir. Y también es selección sexual, porque pues tiene la barba de hipster y además tiene un peinado punky. También veamos a Sagra Buchetti, que es un coleóptero muy chévere, que en este caso está pues haciendo striptease, pero es el ritual de corteo de él, es decir, él se para en un palito, hace una sesión de pull dance y bueno, para reproducirse con la hembra. Eso es selección natural también y selección sexual intraespecífica, tengan mucho cuidado con eso. Ve al Golofa porteri, que es un escarabajo que tenemos acá, que está en peligro de extinción porque la gente suele matarlos porque les parece muy feo
Pero entonces, ¿cuál macho va a triunfar? Pues el que más grande lo tenga, o sea, cacho que más grande lo tenga. Golofa Portieri. Y ya para ahora sí terminar, por favor, llévense en sus cabezas la teoría sintética de la evolución, no la de la selección natural de Darwin, que está bien, ¿sí? Que trata de explicar el fenómeno de la evolución, pero la idea es siempre, chicos, tener conocimientos actuales. Es decir, no nos quedemos con lo obsoleto de hace muchos años, no. Teoría sintética de evolución es lo actual. Y entonces, ¿qué dice esa teoría sintética de la evolución? Que la evolución de las especies ocurre por los mecanismos de selección natural que vimos y que esos mecanismos de selección natural están mediados por la transmisión de la información, por la herencia genética de los progenitores y que el perfeccionamiento de estas ventajas evolutivas se pueden dar por una mutación aleatoria respecto a la genética de estas poblaciones. Por eso se llama teoría sintética de la evolución, porque involucra evolución, involucra genética e involucra ecología. Pero no olvidemos que también citología, sistemática, botánica, evolución y paleontología. Dios mío, creí que ya habíamos acabado. Y bueno, ya para terminar por B100, entonces la variación genética de estas poblaciones, ojo, surge al azar mediante una mutación, ¿sí? Acuérdense de la metilación y de la acetilación, que ya luego lo vamos a ver, eso es azar. Y pues por la recombinación que yo tengo de un macho y de una hembra para ver qué resulta pues de esa combinación. Y entonces, pues la evolución de cualquier especie, hasta la nuestra, va a consistir básicamente en esos cambios de frecuencia de los alelos. Acuérdense que un alelo es una característica en particular, ¿sí? Y que pues va a ser transmitido entre las generaciones y va a ser resultado de la deriva genética, del flujo genético y de la selección natural. Profe, disculpe, pero es que usted nunca habló de deriva genética, flujo genético, pero de selección natural, sí, calma, amigos, eso es un tema otro, para otra clase. Y bueno, este era un ejercicio que íbamos a hacer, pero ya no más, ya no más. Chicos, muchas gracias. Espero que Profe, pues profe. les haya gustado. Espérate, termino grabación y ya, Ah, ok. si nos va a quedar muy larga.